a quien corresponda. ¿A quién? ¿A quién es dirigir esta carta? ¿Al libro, a los pensamientos, a la escritura? Esta dificultad se instala allí, en ese libro, donde existe una apariencia de unidad que estalla en esas páginas. Dificultad que hace a la ilusión de creer que el elogio del pensamiento es un libro. Ilusión que se deshace y difumina en el recorrido de la lectura que lo dibuja. ¿Cómo ubicar a un libro que le reclama a otro libro? Elogio del pensamiento que le reclama al ensayo del pensamiento sutil. ¿Cómo pensar que se trata de libros con independencia recíproca? Libros, unidades plegadas, del uno sin el otro. Libros enemigos de la unificación que saben de la insistencia pendulante de lo que difiere. ¿A quién escribirle entonces? ¿Cómo dirigirse a un elogio que se instala como maquinaria exterminadora de, cita, minuciosas operaciones de control global montadas por un enloquecido capitalismo tardío? Quizás, sí, cita, el pensamiento requería un pensador donde alojarse. Esta carta necesite de correspondencias que no se correspondan, arrojadas al viento como papeles recién venidos que tal vez nunca lleguen. ¿Qué declaración hacerle a escrituras que denuncian, cita, progresos ya de regresos, filosofías sindicalizadas, que descubren a un otro Descartes sin dudas sobre una fluida materia sutil? ¿Cómo decir a interpelaciones sobre diferencias incómodas que desacartonan el habla cotidiana e inquieren? Cita. ¿El pensamiento es similar o diferente al pensar? Quizás una confesión. Encuentro aquí ecos de viejos amores, insistencia fabulada del dos que son uno, del uno que es dos. Encantamiento hacia el doblez que se pliega y difiere contra la pertenencia mutua de lo mismo. Movimiento yugular que sugiere con susurro ricotero, dame la sed de tus ojos acorazados, dame tu insolencia también. ¿Cómo escribir a una escritura que se anima a pensar el pliegue del pliegue, el entre dos, que mantiene, cita, lo diferenciante de la diferencia? Quizás esta declaración consista en la ilusión de haber encontrado compañía en este camino, un rumbo posible en una búsqueda inquieta hacia pensar eso que difiere, algunas pistas generosas en el intento de entender lo otro en tanto que otro. Carta salida, carta salto abismal, carta pensamiento al vacío de lo otro que no responde a lo imaginario de sus designios. Carta al fin, quizás en principio, que disfrutó de leer ese elogio sutil del pensamiento fabulado. Sí, quizá a través de una carta breve, que era un párrafo, aparecía en la carta, se decía, bueno, he buscado en el diccionario, en internet, sutil, pero lo que ocurre es que ahí le responde el libro, no yo, no se trataba, cuando digo pensamiento a seco, es sin adjetivos, en ese aspecto que es algo que se había propuesto Marcelo en Sujeto Fabulado, cómo escribir sin yo, sin él, sin adjetivos, sin adjetivar. Sutil es una operación de la cual hay que dar cuenta. Por ejemplo, la operación de deslinde esa que ocurre en el campo de lo imperceptible. Pero esto es fácil de entender. Ustedes agarren, por eso en pensamiento sutil está el afán de simplificación, y van a ver que se confunde determinación y causalidad en todo el psicoanálisis. Freud es determinista. Cuidado que no es determinista Freud. No. Trabaja el concepto de determinación. El determinista es una posición. Para ser determinista, yo no conozco en el psicoanálisis determinista. No digo que no tengan, conozco determinismo en el campo de la física, en ese campo que sí hay posiciones deterministas. Pero van a ver que la confusión es, por eso aparece lo sutil como de operación de ¿qué? De diferenciación. La causalidad no tiene nada que ver con la determinación. Usando eso son enemigos. La determinación siempre es abierta.
Si vamos a creer, como ese psicoanalista mexicano, que la infancia es destino, ¿no? ¿Destino de qué? En ese aspecto, ¿a dónde voy con esto? Que sutil es una operación de deslinde en el campo de lo imperceptible, porque es imperceptible para la mayoría que creen que dicen determinación, dice causalidad, o por a la minoría que está en el diccionario, en el vocabulario de Laplanche y Pontalí. Confunden totalmente determinación y causalidad, a tal grado que terminan ridículamente haciendo una apología de la causalidad, creyendo que hablan de determinación. Entonces, ¿cómo explicamos la sobredeterminación si no sabemos qué es determinación? Pero no sabemos, o es que es algo del psicoanálisis se ha encriptado, que no deja penetrar aquello que le permitiría reflexionar. Porque yo veo que mucha gente está diciendo hay que separar filosofía y psicoanálisis, psicoanálisis no tiene nada que ver con la filosofía. Un momento, este es un problema de la cultura. A mí no me importa que en el psicoanálisis digan que no tiene nada que ver con la filosofía. Sí tiene que ver. ¿Cómo tiene que ver? Está tocado por la filosofía constantemente y la filosofía por el psicoanálisis. Porque se creen que Sartre escribe lo que escribe El ser y la nada, si el psicoanálisis no lo hubiera tocado. Para decir, no, no tengo nada que ver con el psicoanálisis, por eso indica que tenía mucho que ver. Entonces, y claro, porque para no dejar la conciencia, está lo prereflexivo en Sartre, para no hablar de inconsciente. Viene Merleau-Ponty y habla de cuerpo inconsciente, tocó toda la fenomenología del psicoanálisis. No hablemos ya de Riquet y todo. Fue tocando todo el campo de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser tocado por el campo de la filosofía si tienen que leer la determinación en Spinoza para darse cuenta lo que es el concepto de determinación? Ni en Marx. Marx no dice el que está determinado tiene un destino fijo. No tiene nada que ver. La determinación de clase es todo un trabajo de volver sobre la propia clase para superarla. Si quieren, toque hegeliano, pero no determinista. ¿No? Y vean los que han salido históricamente de qué clase. Lenin, Guevara. Entonces, resulta que la causalidad es de un régimen diferente. Mire, una sola diferencia cuando lean sobre determinación y causalidad. Una, muy sencilla. La determinación no es productiva, por eso no produce destino. Un tipo puede venir de cualquier lado y ser cualquier cosa. Guevara era Guevara Lynch, era la superaristocracia, y sin embargo, mirá el pergenio histórico que salió. Entonces, no se trata, la determinación no destina nada, no produce nada, genera responsabilidad en el sujeto que se determina ahí. La causalidad sí, es productiva siempre. La causa produce al efecto, el efecto es producido. Cuanto más se llega a lo recíproco, ¿no? La causa produce el efecto vuelve sobre la causalidad recíproca. Van a ver todas las formas de causalidad. Este equívoco no aclarado está en toda la filosofía althuseriana, inclusive. No han logrado deslindar aquello que tenían muy claro los que hablaban de determinación. En esto, don Spinoza, ¿no? Tenían muy claro, pero tenían que ir a lugares donde desde cierto racionalismo no se podía acceder. No se podía acceder al régimen de afectividad del racionalismo, porque estaba censurado. Entonces, no se puede asimilar una a otra. Ahí es la deuda, quizá, esa deuda que le exigía que cumpla con esa promesa el otro libro. Y está dicho, ¿viste ahí que está dicho? Merecería un texto aparte. En una palabra, yo era muy alegre escribiendo Pensamiento Sutil. A mí este es un libro que no me alegra. No me alegra. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. No tuve ese cariño de levantarme. Me puso más frío, distante. Me calentaba, sí, me calentaba hablar de Descartes y cómo habían excluido que los meteoros, el último libro lo escribe él, y los meteoros tienen que ver con la economía política, no con cualquier
tipo que en la provincia cultiva algo sabe que tiene que ver con eso. Está excluido. Él dijo, edítenlo después de morirme, porque si no me editan después de morirme, voy preso, Napoleón me corta la cabeza. Entonces, los meteoros son excluidos también del ámbito, como llamó muy bien ahí, de la filosofía sindicalizada, ¿no? Sí, no, pero lo mencionaste vos. Es una expresión que me parece que es genial. Sí, una filosofía sindicalizada. Entonces no entran los meteoros, no entra la diróptica, donde el test de Rorschach está ahí, mucho antes de Rorschach. Y se puede leer cuando hagan. No entra la geometría, que es rectilínea, que está también. No, eso vayan a estudiar exactas. Esto. ¿Cómo exactas? No, eso es responsabilidad mía, de mi formación. Cuando un tipo sale del sistema, estamos hablando, puede volver y decir, miren, mi experiencia fuera del sistema fue esta, tómenla. No es más valiosa que el Estado, nadie va a dejar de estudiar el discurso, el método, ni las meditaciones cartesianas, no se trata de sumar, no de... Pero ¿por qué lo tiraron por la borda? Si este tipo era genial. La lingüística estructural está anticipada ahí, que no la desarrolló era otra cosa, porque, digamos, Descartes era un cobarde. Entonces era muy difícil que él llevara adelante lo que proponía. Se quedaba. También en esa época se sufría, Él lo dice ahí. Si él no escribía en latín, ya, la censura. Y no en lengua vulgar, que hoy es lengua diplomática, qué ironía. Antes era una lengua vulgar como cualquier otra. El francés, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante esa exclusión. Por eso a uno le interesaba la gente excluida, porque es la que aporta al sistema. Y en este aspecto, perdónenme, la herejía, hay algo de excluida en esta cátedra, o excluida, digo, ¿no? No hay acuerdo, y grupo, hay que hablar de dispositivos ahí específicos. No, grupo, hay que hablar de por qué falta el pensamiento grupal. ¿Dónde está la escritura de los grupos? Si no hay escritura, ¿qué hay? Y clientelismo, aparece un dispositivo que le gana al otro todos los días.